Creo que el gobierno ha abierto una agenda importante en términos del debate económico. Esa agenda importante en términos del debate económico, ayer lo discutíamos en el marco de la Comisión de Economía, incluye el tema de la participación de los asalariados en las ganancias de las empresas. Y el debate de la participación de los asalariados en el debate en las ganancias de las empresas, como otras cuestiones que se empezaron a discutir en Argentina, particularmente el debate anterior abierto en términos de la desmonopolización de la economía, que adquirió un punto mucho más alto con la discusión del tema del Clarín, que incluye el elemento de desmonopolización como un elemento central, y otras cuestiones que tienen que ver con que particularmente ahora están planteadas, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que incluye la limitación de la autonomía, y que incluye la discusión respecto a la autonomía, y que incluye también el problema de fijar objetivos que no pueden distraer para nada los temas de la distribución en términos de la política monetaria, meten el tema de la distribución del ingreso en el eje del debate en la Argentina de hoy. Y el tema de haber metido el tema de la distribución del ingreso en el eje del debate, y que en el marco del tema de la distribución del ingreso aparezca la participación de los asalariados en los beneficios de las empresas, incluye aspectos que implica la discusión de los derechos de propiedad como marco del proceso de la ciudadanía. El tema de incluir los derechos de propiedad como marco de discusión dentro del proceso del debate de la ciudadanía es una profundización en relación a la política de derechos humanos inaugurada por el gobierno de Kirchner con profundidad en el marco de los derechos civiles, cuando planteó todo el tema de marchar a fondo en términos de los juicios a los culpables del terrorismo de Estado. Está claro que los que quieren restringir el debate de los derechos humanos al concepto de los derechos civiles en su sentido conservador, hacen hoy centro en los marcos de los derechos de propiedad, y los mismos son los que intervienen para discutir, para reinstalar el tema de la teoría de los dos demonios. Los que plantean la profundización los que han planteado la profundización del tema de los derechos humanos en términos de marchar a fondo con los juicios son los que plantean una mirada sobre los derechos humanos que implica la profundización de debates que incluyen los derechos económicos y sociales como continuidad de la política de profundización de los derechos humanos. Con esto se está fijando una progresivización de la agenda política que estaba planteada cuando se inauguró esta política de los derechos humanos. Por eso, quienes debaten con el gobierno planteando una política de impostura, esto es, planteando que el gobierno hace impostura cuando levanta los derechos humanos, que los levanta por conveniencia, pero que en realidad no quiere profundizar las políticas, se han quedado en este sentido sin discurso, y cada vez más se trasladan desde la denuncia de la impostura a la denuncia clásica junto con la derecha en términos de que habría políticas de autoritarismo, políticas de restricción de los derechos humanos en el sentido restringido que los reconvierte la derecha desde una concepción en donde los remite a otras etapas de la historia de la humanidad, y que no tiene nada que ver con lo que significa la defensa de los derechos humanos en un sentido profundo que ha adquirido durante el siglo XX y particularmente durante todo este último proceso de retroceso del neoliberalismo. En este marco, la construcción de una agenda política por parte del gobierno, en donde se meten la participación en las ganancias por parte de los asalariados, y donde cuando se mete la participación en las ganancias de los asalariados aparece en el mismo artículo de la Constitución, el 14 bis, un elemento muy interesante a tomar para profundizar este debate, que es también el control de los trabajadores sobre el marco del proceso productivo. Abre un debate de profundización de la política y del proceso de distribución,
que es necesario tomar y ver cómo se va articulando hacia el futuro una agenda que profundiza el proyecto económico. Si uno revisa, discutíamos en la Comisión de Economía, si uno revisa el tema por ejemplo, nosotros mirábamos, ¿no?, lo que veníamos planteando, por ejemplo, en el documento 3 de la Comisión, distribuir la riqueza, construir la sustentabilidad, ahí había planteado una cantidad de elementos que uno planteaba como temas pendientes y que poco a poco uno va punteando y se van reinstalando, sin dejar de marcar que, por supuesto, hay temas que siguen siendo parte de las cuestiones pendientes, sabiendo también que no todas las cuestiones se pueden instalar de golpe. Pero el problema es cómo se construye la agenda. Y como estamos a poco tiempo de las elecciones, y estas elecciones van a ser un hito en la Argentina, no son elecciones cualquiera, estas elecciones van a ser un hito en la Argentina, van a ser un hito en términos de definiciones políticas, adquieren una densidad en términos de definiciones políticas, que cuando se construye la agenda progresista, no se puede omitir desde qué lugar se construye la agenda progresista. Entonces, marchamos y hay distintas concepciones y construcciones de agendas progresistas en términos de los temas pendientes que quedan en términos de la economía. Una de las construcciones de avance de las agendas progresistas es la construcción que hace el gobierno, en la cual, por supuesto, uno la mira que es una agenda progresista, la reivindica, la defiende, intenta profundizarla. Hay construcciones alternativas de agendas progresistas que no definen su posición a priori en relación al tema electoral, o que sí las van definiendo con actitudes que se adoptan en relación a los temas que entran en debate en la actualidad. Y entonces hay que poner por delante la política. No hay agenda progresista posible de construir en el marco de la economía que no refiera a la cuestión política central, que es qué posición se va a tomar y desde qué lado se va a construir esa agenda progresista hacia el 2011. No hay agenda progresista posible que no refiera a una posición de continuidad de un poder y una correlación de fuerzas que fue construida con una agenda que se fue desarrollando desde el 2003 hasta ahora, en donde en el año que viene nosotros nos jugamos en términos de la posibilidad de profundizar o no profundizar esa agenda progresista. Toda agenda que se pretenda progresista y que construya en función de impugnar la continuidad necesaria del proyecto inaugurado en el 2003 es una agenda progresista tramposa, es una agenda progresista... Entonces, tenemos que ser críticos, tenemos que tratar de profundizar el proyecto, tenemos que tratar de avanzar en esto, pero tenemos que saber qué es lo esencial a través de una inauguración de la política de derechos humanos que no tiene retroceso y que confronta con una mirada que se asocia a la teoría de los dos demonios y que muchos de los que están trabajando en términos de las agendas progresistas en términos de las agendas progresistas, cuando llega el momento de tomar posición en relación a temas de la actualidad, se asocian, se alían y crean de hecho posiciones de aval a las mayorías construidas por los que hoy reivindican la teoría de los dos demonios como manera de retroceso en la política de los derechos humanos. Entonces en ese marco, hoy es muy necesario ver el tema fundamental, que es cómo se avanza, se profundiza en la agenda y se construye sobre la base de garantizar la continuidad en el 2011 de este proyecto. Si no está esto en el medio, la política que se discute no tiene...